¿Cuánto pesa un sueño roto? ¿En qué momento exacto el rechazo se convierte en rencor? Y el rencor en una tormenta que termina por consumir al mundo entero. Imagina por un momento a un joven en las calles de Viena. No tiene un uniforme, no tiene poder. Lo que tiene es un caballete, un par de pinceles y el deseo ferviente de ser reconocido como un artista. Pero el mundo le dice que no, una y otra vez. La pregunta que nos convoca hoy, muchachos, no es solo lo que pasó, porque la historia ya no nos ha dado las cifras del horror, sino cómo pasó. Cómo un corazón humano se despoja de todo rastro de empatía, cómo se construye esta narrativa. Hoy vamos a analizar la arquitectura del odio de Adolf Hitler. No para entender al hombre, sino para entender los mecanismos que pueden convertir a una sociedad en cómplice del abismo. Imaginen por un segundo el año de 1907 en Viena, la capital del arte, de la música y del pensamiento, entre la multitud de jóvenes que buscaban la gloria. Pero había uno en particular, un joven de mirada intensa, manos callosas por el frío y una carpeta llena de dibujos bajo el brazo. Se llamaba Adolf. Su único deseo era entrar en la Academia de Bellas Artes. Él quería crear belleza. Él quería que el mundo lo viera a través de sus lienzos. Pero la academia le dijo que no tenía talento. Le dijeron que sus edificios eran perfectos, pero a sus cuadros le faltaba algo fundamental: almas humanas. Qué ironía, ¿no? Que el hombre que más tarde se encargaría de arrebatarle el alma a millones fuera rechazado precisamente por no saber retratarlas. Hoy no venimos a hablar sobre batallas militares ni de estrategias. Hoy venimos a hacernos la pregunta más difícil y necesaria de todas: ¿cómo nace un monstruo? ¿Cómo es que un ser humano llega a odiar a otro grupo de personas hasta el punto de querer borrarlas de la faz de la tierra? Pues no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Fue una construcción lenta, ladrillo por ladrillo. Una identidad basada en el desprecio. Así que acompáñame en este viaje a las profundidades de las sombras humanas, porque entender el origen del odio de Hitler hacia los judíos no es solo un ejercicio histórico, es una advertencia urgente para nuestro presente. Cuando el joven Hitler se queda sin sueños de poder ser un artista, se queda también estancado, se queda sin una brújula, se convierte en un fantasma en la ciudad de Viena y duerme en refugios para indigentes, come en comedores de caridad y viste ropa regalada. Y aquí es donde la psicología nos enseña algo fundamental sobre el ser humano: el ego herido, y busca desesperadamente un responsable. Es muy difícil mirarse al espejo y decir: he fracasado porque no fui lo suficientemente bueno, o he fracasado por las circunstancias de la vida. Es mucho más fácil, mucho más sedante para el alma herida señalar hacia afuera y decir: he fracasado porque ellos me robaron mi lugar. Así que retrocedamos a esa Viena de principio de siglo. El asentamiento no era una identidad marginal, era el aire que se respiraba. Políticos como Karl Lauger utilizaban el odio hacia los judíos como una herramienta para poder ganar votos de la clase trabajadora frustrada. Hitler, en su miseria, empezó a consumir estos discursos como si fueran medicina. Pero, ¿qué estaba pasando realmente en su mente? Estaba ocurriendo un proceso que los psicólogos llaman compensación. Al sentirse el escalón más bajo de la sociedad, Hitler necesitaba creer que por el simple hecho de su sangre, por el simple hecho de ser ario, él era superior a los más brillantes o intelectuales, ya sean médicos, artistas y, así es, judíos. El odio, amigos míos, suele ser la armadura de los inseguros, pues Hitler no odiaba a los judíos por lo que hacían, los odiaba por lo que él no logró ser. Veía en ellos el éxito al que él se negaba, veía
en la comunidad judía una cohesión que él no tenía en su propia vida. Si lo pensamos bien, el odio es una forma de atención deformada. Al señalar a otro como el origen de todos tus males, le estás otorgando un poder casi divino como Hitler. Hitler convirtió al judío en el arquitecto de su propia desgracia y en su proceso encontró un propósito. Dejó de ser un artista fracasado para convertirse en un guerrero de la verdad. Y esa es la primera gran parte del extremismo. Te ofrece una identidad. Te ofrece una identidad cuando sientes que no eres nadie. Llega 1914 y estalla la Primera Guerra Mundial. Hitler encuentra un lugar donde por fin encaja, en el ejército. Para muchos, la guerra fue un trauma. Para él, fue una epifanía. Por primera vez en su vida, tenía una estructura, un uniforme y un enemigo claro al cual disparar. Pero entonces, sucede lo impensable. En 1918, Alemania se rinde. Hitler recibe la noticia mientras está en un hospital, temporalmente ciego por un ataque de gas mostaza. Imaginen la escena de un hombre que ha apostado toda su existencia a la victoria de su nación, sumido en la oscuridad física y de repente golpeado por la oscuridad de la derrota. En ese momento de ceguera, Hitler toma una decisión intensa que cambiaría el siglo XX. Se niega a aceptar la realidad. No puede aceptar que el glorioso ejército alemán fuera derrotado en el frente de batalla. Necesita una explicación que no duela tanto, y ahí es donde florece la teoría de la Dolches Gleit o la puñalada por la espalda. La narrativa era simple y letal. Alemania no perdió la guerra. Alemania fue transicionada desde adentro por los políticos, los comunistas y sobre todo, amigos míos, los judíos. Aquí es donde el odio personal de Viena se convierte en una ideología de Estado. El judío ya no solo es el vecino que tiene éxito mientras tú fracasas, ahora es el traidor que causó la ruina de la patria. Fíjense en la peligrosidad de este mecanismo. La victimización de Hitler convenció a todo un pueblo de que ellos eran las víctimas. Y cuando una nación entera se siente víctima, siente que tiene el permiso moral para hacer cualquier cosa en nombre de la justicia o de la supervivencia. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria vemos esto? Gente que prefiere creer en una conspiración antes que aceptar una verdad incómoda. Hitler llevó esto al extremo absoluto. No buscaba la verdad, buscaba una narrativa que justificara su rabia. Y el antisemitismo era la narrativa más antigua y eficiente de Europa. La usó como un pegamento para unir a una nación, porque nada une más a un grupo de personas que tener a un enemigo en común o alguien a quien culpar de sus propias penas. A menudo nos preguntamos cómo pudo una de las sociedades más educadas y cultas, avanzadas dentro del mundo, permitir tal holocausto. La respuesta no está en la fuerza bruta, sino en el lenguaje. Hitler era un maestro de la palabra, pero no una palabra que buscaba iluminar, sino una que buscaba oscurecer la empatía. Si leemos sus discursos en su libro de Mein Kampf, notaremos algo aterrador. Él casi nunca hablaba de los judíos como seres humanos. Él utilizaba términos de biología y de medicina. Los llamaba parásitos, virus, hongos. Esto no era un error, era una estrategia deliberada. Pensemos en esto por un momento. Si tú ves a una persona como un ser humano, con una madre, con sus hijos, con miedo y esperanza, es muy difícil hacerles daño. Tu empatía te lo impide. Pero, ¿qué pasa si te convencen de que esta persona no es una persona, sino un virus? ¿Qué haces tú con un virus? No negocias con él, no intentas entenderlo, lo eliminas, lo exterminas para siempre del cuerpo humano. Hitler presentó el asesinato masivo como una medida de higiene. Convirtió el odio en una cuestión de salud pública. Antes de que se construyera el primer campo de concentración, se construyó una estructura de palabras que decían que ciertas vidas valían menos que otras. El odio de Hitler se alimentaba de la idea de que la vida era una lucha biológica constante, donde solo el más fuerte podía sobrevivir. Al eliminar la compasión de la ecuación y sustituirla
por la necesidad biológica, logró que miles de personas, padres de familia, profesionales, jóvenes, se convirtieran en el engranaje de una máquina de muerte, creyendo que estaban haciendo algo necesario por el bien de la humanidad. Pero el odio de un solo hombre, por muy intenso que sea, no puede destruir el mundo por sí. El odio de Hitler necesitó del silencio de los demás. Necesitó la indiferencia de quienes decían, bueno, eso no me afecta a mí, o él tiene razón en algunas cosas, aunque exagere en otras. A veces pensamos que el mal es un evento explosivo, pero la mayoría de veces el mal es una marea que sube muy lentamente. Un día es una ley que prohíbe a ciertos niños a ir a la escuela. Al otro es una obligación de llevar una estrella amarilla. Al siguiente es la prohibición de trabajar. La gente se fue acostumbrando. La normalización de la injusticia es el alimento favorito del odio. Hitler supo leer el cansancio de una sociedad que quería soluciones fáciles a problemas complejos. Le ofreció un camino de gloria, pero para recorrerlo tenían que pisotear la dignidad de sus vecinos. ¿Por qué odió tanto Hitler? Porque en su cosmovisión el mundo era un lugar de escasez. Él creía que para que Alemania fuera grande, otros tenían que ser pequeños. Para que los alemanes vivieran, otros tenían que morir. Es la mentalidad de la suma cero. Mi ganancia es necesariamente tu pérdida. Este es el error fundamental del odio. El odio no entiende que la humanidad es un tejido interconectado. Cuando dañas una parte del tejido, eventualmente todo el tapiz se deshace. El odio de Hitler terminó destruyendo no solo millones de inocentes, sino también a su propia nación y finalmente a sí mismo, rodeado por la ruina de sus propias mentiras. Llegamos al final de este recorrido, pero no podemos simplemente cerrar el libro de historia y seguir adelante. La historia no es algo que pasó allá y hace mucho tiempo. La historia es un espejo que nos muestra quiénes somos capaces de ser si bajamos la guardia. Hitler no era un extraterrestre, era un ser humano, y esa es la verdad más aterradora de todas. Las semillas de su odio, el resentimiento, la victimización y la deshumanización y la búsqueda de chivos expiatorios están presentes en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras sociedades. Cada vez que elegimos el prejuicio sobre la curiosidad, estamos alimentando a esa sombra. Cada vez que permitimos que un discurso de odio pase sin ser cuestionado, estamos poniendo un ladrillo en esa arquitectura del abismo. El antídoto contra el odio de Hitler no fue solo una fuerza militar que lo detuvo, fue el verdadero antídoto, que es la empatía radical. Es la capacidad de ver en el otro sin importar su origen, su religión o su identidad. Un reflejo de nuestra propia humanidad es entender que nuestras diferencias no son solo matices de una misma esencia. Hitler odió porque tenía el alma vacía y necesitaba llenarla con la destrucción de los demás. Nosotros tenemos la oportunidad de llenar nuestra realidad con algo distinto. Como siempre decimos en este espacio, lo que no se conoce se repite y lo que no se sana se transmite. Sanemos nuestra capacidad de ver al otro. No permitamos que la frustración de nuestra vida se convierta en el veneno de nuestro entorno. Al final del día, la pregunta no es por qué Hitler odió tanto. La pregunta que realmente importa es ¿qué estamos haciendo nosotros hoy para que ese odio no se encuentre nunca más un lugar donde echar raíces? Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda y recuerda que para que el mundo cambie, primero debe cambiar nuestra mirada. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.